Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así la palabra del Señor: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oremos por esta palabra de nuestro Señor. Padre celestial, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, para ti. Gracias por el privilegio de abrir esta tu santa palabra. Gracias por haberla preservado de la corrupción del hombre, por haberla preservado de la, Señor, de la obra de Satanás, que ha intentado corromperla, destruirla, alterarla a lo largo de todos estos siglos. Gracias te damos porque nuestro corazón fue abierto un día por la obra de tu Espíritu Santo. Y Señor, porque hemos hoy podido abrirla y pedirte, así como Jesús pidió por sus apóstoles, pedir que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y abra nuestro corazón, y sea nuestro corazón tierra fértil para esta semilla de tu palabra, y que demos fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu santo nombre, en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Cuando era un adolescente, estuve cerca de 4 años trabajando como voluntario en un hogar de niños que hoy, un hogar de huérfanos, que hoy ya no existe más. Hoy allí en ese predio y en ese edificio tan grande funciona la Universidad de Moreno. En aquel momento todo el mundo lo conocía como el Riglos, el hogar de niños. Muchos chicos estaban allí. Es un edificio muy grande. Si alguna vez va a Moreno por la ruta 7 a su derecha, antes de llegar, allí va a ver la Universidad de Moreno. Bueno, sepa que eso antes era un hogar de niños. Cada voluntario que trabajábamos con psiquiatras, psicólogos, etc., nosotros éramos jovencitos, 14, 15, 16 años. Cada uno tenía un grupo de 7 niños o 7 niñas, y trabajábamos allí todos los sábados y domingos. Por supuesto, se iba generando un vínculo cada vez más profundo con ellos. Y yo tuve la alegría, por un lado la tristeza por el otro, de poder establecer un vínculo muy, muy profundo con un jovencito, con un niño que se llamaba José Luis Recheri. Yo podía retirarlo, iban mis padres a retirarlo para su cumpleaños o para Navidad o Año Nuevo, lo llevaba a mi casa. Y él tenía una historia personal, quizás él mismo se la había fabricado o alguno se la contó. El hecho es que él siempre me la repetía, salía a buscarme a la hora que yo llegaba en el colectivo. Él decía: mis padres están en Europa, ellos están haciendo un viaje y un día ellos van a volver
a buscarme. Y todas las semanas me repetía la misma historia. Y pasaron los años, y cada vez que yo estaba con él todas las semanas, y se ve que él entraba en cierta dolor, tristeza, porque no era tonto, sabía que sus papás no venían. Él me repetía la misma historia y salía hasta la puerta del hogar que estaba cerrada, hasta la reja, y él me decía: mi papá y mi mamá un día van a venir a buscarme. Yo sé que están viajando, pero yo sé que un día volverán. Ellos van a venir por mí. De alguna manera ese niño me enseñó lo que significa esperanza. Esperanza en medio del dolor, en medio de tristezas, en medio de acontecimientos que no ocurren, que se espera que acontezcan, pero que no suceden. Y en medio de todos ellos, él, siendo una criatura de 8 o 9 años, quizás con una historia fabricada por él o porque alguno se la contó, pero él era un niño de esperanza, en que un día sus padres volverían por él y que su vida no sería ya más la misma. Y hay en este pasaje que quiero exponer en esta mañana justamente esta gran verdad, que en medio de tiempos de gran aflicción para la vida de la iglesia, en especial para el apóstol Juan y sus discípulos, que el cristiano debe ser un hombre o una mujer o un niño de esperanza. Esperanza porque Dios ha prometido en su palabra que no solamente un día volverá, sino que un día todas las cosas serán nuevas. Y que cualquiera sea la situación en la que estemos viviendo y quizás sufriendo, y en la que quizás llevamos años y no podemos cambiarlas, por las que sufrimos, nos dolemos, lloramos, etc., debemos no bajar nuestros brazos y ser hombres, mujeres de esperanza. El mundo debe ver en la vida del cristiano algo diferente. Y nuestra esperanza no debe ser como la esperanza del mundo. El mundo intenta mejorar, cambiar por medio de leyes, por medio de economía, por medio de la ciencia. Pero nuestra esperanza, la esperanza cristiana, hemos hablado el domingo pasado de la seguridad cristiana. La esperanza cristiana es una esperanza distinta. Es una esperanza que está afianzada no en algo que alguien nos contó, ni en algo que nosotros mismos nos hemos fabricado, sino que tenemos esperanza porque Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres de esperanza. Y Dios ha dejado en su palabra palabras de esperanza para que podamos vivir y transitar en este mundo confiando en ellas. En primer lugar, quiero hablar de dos clases, o por lo menos dos aspectos de la esperanza cristiana. La primera de ellas es la esperanza de vivir la plenitud de la comunión con Dios. Esperanza de vivir la plenitud de la comunión con el Señor. Aquí dice la palabra en el versículo 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tenemos aquí en esta palabra del Apocalipsis la esperanza de vivir la plenitud de la comunión con Dios. Juan el apóstol está preso en la isla de Patmos
65 de la era cristiana, a causa de su fe, desterrado. Hay persecución contra la iglesia de Cristo. El emperador Domiciano en Roma ha lanzado toda una persecución contra los cristianos. Pedro y Juan, los apóstoles Pedro y Pablo, ya han sido martirizados y muchos han muerto por causa de la fe. Y en medio de toda esa aflicción, no solamente Juan, sino también todos sus discípulos están intentando vivir esa comunión con Dios, aferrarse a las promesas de Dios. Y es en ese contexto en donde Juan recibe esta revelación de parte de Dios. Palabra que trae la esperanza de que aun cuando se viven circunstancias muy difíciles como la que ellos vivían, había que tener la esperanza de que llegaría el día de que se viviría una plenitud de la comunión con el Señor. Juan tiene comunión con Dios en medio de una isla desterrado. Los cristianos tienen comunión con Dios en medio de sus iglesias. Pero es solo una chispa, solo una pequeña porción, solo un pequeño aspecto, una pequeña experiencia de lo que un día será la plenitud de la comunión con el Señor. Y tenemos aquí esta promesa de parte de Dios de que un día Él estará morando, Él en persona morará en medio de todos ellos. Tenemos la promesa de Él a la cual se agregan toda una serie de consecuencias de esa comunión. La voz que se escucha aquí es la voz de uno de los ángeles de Dios que está en su presencia. Voz que promete que un día, y al hablar de esa comunión con Dios, Dios mismo estará personalmente en medio de su pueblo. Dice el ángel a Juan, y Juan escucha, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Llamo su atención a la palabra tabernáculo, la palabra que describe la tienda o carpa que los judíos levantaban en el desierto mientras iban hacia la tierra prometida. En esa carpa o en esa tienda llamada tabernáculo, la gloria de Dios descendía y allí se producía el encuentro entre Dios y su nación, el pueblo de Israel en ese momento. Con el tiempo, el lugar de encuentro entre Dios y los hombres fue el templo de Jerusalén. El Evangelio de Juan nos enseña que ya en la persona del Señor Jesucristo, Él es el tabernáculo de Dios. Juan 1:14, y el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esa palabra habitar que usted tiene en castellano en sus Biblias es tabernáculo. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que Dios hizo su tabernáculo en la persona del Señor Jesucristo. Y que a partir del Señor Jesucristo, en ese momento el encuentro con Dios era por medio solamente de la persona del Señor Jesucristo. Dios habitó, descendió, tuvo encuentro con su pueblo en una carpa en el desierto mientras iban hacia la tierra prometida en Canaán. Habitó, descendió y tenía su encuentro con los hombres en el templo de Jerusalén. Habitó en la persona del Señor Jesucristo para que las personas pudieran tener un encuentro con Él. Hoy en medio de la iglesia está la presencia de su Espíritu Santo. Amén. Y nos gozamos y nos alegramos. Pero la promesa que recibe el apóstol Juan es que llegará un día en que Dios mismo estará caminando, habitando en medio de su pueblo. Y todos los que han creído en su Hijo Jesucristo podrán experimentar y podrán vivir esa
esa presencia. Esta presencia que Dios prometió en su palabra, que la prometieron los profetas, que la encontramos en los salmos, que la encontramos en los evangelios y que ahora es prometida en el libro de Apocalipsis a Juan, en esta revelación que él tiene. Es una nota, es un llamado a todos los cristianos, hombres y mujeres, a que en medio de todas las aflicciones que podamos tener que experimentar, que vivir, un día podremos vivir la plenitud de la comunión con el Señor Jesucristo. La primera gran verdad que nos enseña este pasaje es que un día, y esa debe ser nuestra esperanza, esa debe ser tu esperanza, es que un día Dios mismo se hará presente en medio de su pueblo para siempre. No se irá, estaremos con Él por los siglos de los siglos. Pero en segundo lugar, de esa comunión que Dios nos promete que tendremos cuando Él mismo esté en medio de todo su pueblo, hay toda una serie de bendiciones que vienen como consecuencia de esa comunión. Y la palabra del Señor lo dice allí en el versículo 4, lo que ocurrirá también en aquel día, los que vivan esa comunión con Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La segunda promesa que tenemos aquí de parte de Dios para los que vivan esa comunión con Dios es que llegará el día en que todas aquellas cosas que en este mundo nos hacen sufrir, nos traen dolor, nos traen lágrimas y aún trae la muerte misma, en aquel día todo eso habrá de terminar. Todo eso se terminará. Estaremos en una comunión absoluta con Dios. Y todo el sufrimiento que hoy cada uno puede tener, sea cristiano, sufra por causa de su fe, llore por causa de del pecado personal o por el pecado de otros, ese día se habrá terminado. Seremos restaurados, no solo en nuestra salud, sino completamente en nuestra comunión con Dios. Uno debería preguntarse por qué sufrimos en este mundo y sabemos que es por causa del pecado, que entró en el mundo y con el pecado la muerte, la división entre las personas, el homicidio, el robo. Sabemos todo eso, pero nos olvidamos muchas veces, porque por más que sepamos la causa, sufrimos las consecuencias. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué clamamos a Dios? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen sufrir? Algunas las conocemos y las compartimos, pero hay muchas otras que solo Dios las conoce, que están en lo profundo de nuestro corazón o en la intimidad de nuestra vida. Dolores antiguos, pecados pasados, hechos de otros sobre nuestra vida que nos han traído dolor, pesar, tristeza, llanto. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo, pero confiad en mí. Y ese es el llamado que tenemos nosotros, a confiar en el Señor Jesucristo, aunque en el mundo tengamos aflicción. Hay un universo de situaciones, de personas y de hechos que nos traen a nuestra vida dolor, clamor, llanto, sufrimiento. Muchos creen que al venir a la iglesia se terminará todo el sufrimiento que hay en este mundo de un día para el otro, que no tendrá más que luchar ni consigo mismo, ni con el mundo, ni con el diablo. Creen que porque el pastor le imponga las manos
porque vaya a algún lugar y le impongan las manos, se terminó, pues está equivocado. En el mundo hay aflicción. Y nosotros mismos quizás hemos traído aflicción a otros, cristianos o no. Pero la promesa que tenemos, si pudiéramos poner en un papel, ¿qué cosas son las que hoy me traen a mí dolor? Quizás la pérdida de seres queridos, cónyuges, amigos, familiares. ¿Qué son las cosas que hoy estoy sufriendo, aun cuando soy cristiano? Explotación en el trabajo. ¿Cuántos de nuestros hermanos viven en esta situación? ¿Cuáles son las cosas que nos traen sufrimiento? Los problemas con los hijos, con la familia que no cree, con los problemas en que se han involucrado y a los cuales amamos y queremos ayudarles. Muchas veces no podemos, pero sufrimos. Nos ponemos ante Dios en oración. La palabra que Dios nos trae para nosotros es que tengamos esperanza. La muerte no es el final. Muchos creen que una vez que morimos se terminó, pues sepa que no. Pero puede ser mejor si una vez que partamos de este mundo estamos en una comunión plena con Dios y podemos vivir esta comunión absoluta con Dios, con nosotros. Vivir esta verdad y esta promesa de Dios de que ya no habrá más razón para llorar. Ya no habrá más sufrimiento. Ya no habrá más dolor. Ya no habrá más muerte que traiga lágrimas. Todas serán las cosas hechas nuevas. Esta es esperanza para nosotros. Este no es un mensaje que quizá muchos escuchar o quieran escuchar. Hoy las personas quieren todo rápido. Quieren ir a la iglesia y que se ore y tener un carro, como decimos en Mozambique o en Johannesburgo, donde venimos. Quiere tener un coche nuevo, una casa nueva, un negocio nuevo. Pues no es eso lo que dice la Escritura. Andan de congregación en congregación viendo a ver dónde va a ser el milagro que se va a transformar absolutamente todo, pues no lo va a encontrar. Lo que va a encontrar es mentira. Lo que va a encontrar es despojo de sus bienes, de su dinero. Y lo que no va a encontrar es esperanza. Si hay uno de los libros más hermosos es este. Es la palabra del Señor en donde se trae esperanza de que aun cuando tengamos que sufrir en este mundo. Algunos son jóvenes y todavía hay una etapa de sus vidas que no han vivido y no tienen la culpa. Pero los que son más grandes ya han pasado por situaciones con sus hijos, con sus propias vidas, en donde saben lo que es sufrir, saben lo que es llorar. Dios nos promete que un día todo eso terminará. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más clamor, no habrá más sufrimiento, no habrá más muerte. Él mismo estará con nosotros. Y toda lágrima que derrames en esta tierra, Dios mismo trabajará contigo y la secará. Estas son promesas de Dios. Y bendito sea aquel que pueda aferrarse de estas promesas. Porque a muchos lo único que tendrán en esta vida como cristianos son las promesas de Dios. Muchos como cristianos lo único que tendrán en esta vida es la esperanza a la que
Dios les ha llamado. No tendrán otra cosa. Y les pido disculpas si estoy sensible todavía, me va a llevar unas semanas de acomodarme nuevamente después del viaje. Algo de lo que no hablé fue que allí en Mozambique yo no solamente fui a predicar el Evangelio, también fui a cerrar mi historia, una parte de mis pecados de juventud. De cuando quise ser o iba a ser un soldado, un mercenario en aquellas tierras. Son historias que hay que cerrar. Tarde o temprano uno tiene que cerrarlas. Cuando nos despedimos en Johannesburgo con Viviana y Fernando, y atravesé esos palitos que hay allí para entrar del otro lado y subir al avión para Mozambique, me quebré. Pero di gracias a Dios. Aquí pensaba venir hace tantos años como un soldado. Pues hoy vengo como un soldado de Cristo. No traigo un fusil, sino la palabra de Dios. En una de las iglesias que prediqué, la iglesia de las Asambleas de Dios, Luz y Vida, algo que llama la atención en Mozambique es que no hay muchos viejos. No hay personas ancianas mayores de 50, 60. La vida se termina rápido allí. En la guerra civil hubo cerca de 1 millón de muertos. Todos escucharon lo que compartí la semana pasada, que inclusive, no me voy a extender aquí porque esto va a salir por internet, pero allí los grupos armados tienen la costumbre de tomar jóvenes de las aldeas, ponerle un fusil y ponerlo en primera línea de combate. Y a veces de una misma familia quedan divididos jóvenes, hermanos de un lado y del otro. Y escuché historias como estas, donde hermanos estuvieron enfrentados. Y es muy difícil que no haya una sola persona mayor de 50 años que no tenga alguien que ha muerto o fallecido en aquella guerra. El culto que tuvimos para el aniversario en aquella iglesia de las Asambleas de Dios, había una sola persona mayor. Una sola. Una anciana que rondaría los 70 años. Cabello blanco, su tez negra. El mensaje era sobre la misión de Jesús en Lucas 4, 18 y 19. En sanar a los quebrantados de corazón. El auditorio de la iglesia eran la gran mayoría jóvenes. Una nueva generación. Y yo animé y exhorté y reclamé que esta nueva generación ayudara a sanar a los quebrantados de corazón que dejó la guerra. Yo dije a ellos, creo que no debe haber ninguna persona mayor de 50 años en esta nación que no haya sufrido los horrores de la guerra. Viví esos 20 días como si Dios mismo me dijera, ves, esto es lo que vos hubieras hecho. Cuando terminó el culto, me acerqué a la anciana. Estaba profundamente conmovida. Sus ojos llenos de lágrimas.
no hizo falta que me dijera nada. Entendí perfectamente el mensaje. Ella tomó mis manos, me dio gracias en su idioma y entendí. Y mientras preparaba este mensaje, recordé sus lágrimas. No sé a quién perdió. Quizá fueron sus hijos, quizás fue de su esposo. No lo sé. Solo sé que vi a alguien sufrir y llorar todavía. Pero sé que un día Dios enjugará esas lágrimas para ella y sanará su corazón. Y uno llega aquí a Buenos Aires y prende el televisor y seguimos viendo muerte y madres que lloran sus hijos. Un día todo esto se terminará. Y todo el dolor y el sufrimiento de este mundo se habrá de terminar. Esa es nuestra esperanza. El mundo quiere y te ofrece que las cosas son ahora. Pero los cristianos tenemos que aprender a esperar. A esperar el día en que todo esto termine. El día en que Dios mismo esté entre nosotros, habitando en medio nuestro y nuestro encuentro sea cara a cara con Él. El día en que todos los sufrimientos que hayamos tenido en esta vida, Dios mismo estará sanándolo por completo. Cualquier sanidad que tengamos hoy, cualquier consuelo que tengamos hoy, es apenas una pequeña chispa de lo que será en aquel día en la presencia misma de Dios. Y esa es nuestra esperanza, a que vivamos en la esperanza de vivir la plenitud de la comunión con el Señor. En segundo lugar, la palabra del Señor nos enseña a tener esperanza de experimentar la plenitud también del poder de Dios, no solo de la comunión con Él y su obra en nosotros, sanando, restaurando, sino la plenitud del poder de Dios. El versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora no es el ángel el que está hablando aquí, sino la persona misma de Dios. Y lo que Dios promete para que el cristiano tenga esperanza es que Dios tiene todo el poder de hacer nuevas todas las cosas. Esta fue la visión y el mensaje de los profetas. Isaías dijo así en el capítulo 43: no recordéis las cosas antiguas, no traigáis a la memoria cosas viejas. Yo hago aquí todas las cosas nuevas. El poder de Dios anunciado por los profetas. El apóstol Pablo testificó del poder de Dios para hacer nacer de nuevo a una persona de manera milagrosa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es el poder de Dios tomando una persona y haciéndola nacer de nuevo. No importa si no sabe cómo es eso. Es una obra del Espíritu. Es Dios mismo en su poder obrando en la vida de las personas.
La misma Virgen María en el Evangelio de Lucas tampoco conocía el poder de Dios. Y fue un ángel el que testificó del poder de Dios, de hacer lo que para los hombres es imposible. Cuando se le anunció que tendría un hijo, dijo, ¿cómo será? No conozco varón. El poder de Dios te cubrirá, la sombra del Altísimo te cuidará. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El hombre finito no tiene la capacidad de entender el poder del infinito. ¿Me entiende, verdad? Dios es todopoderoso. Infinito su poder. Nosotros, criaturas caídas, pecaminosas, finitas, jamás podemos comprender todo este poder de Dios. Pero Dios lo deja revelado en su palabra para que podamos conocerlo y para que tengamos esperanza. En la visión que el apóstol Juan tiene aquí, Dios tomará un día este mundo y lo va a hacer de nuevo. Lo va a recrear. Va a hacer las cosas de una manera en que ninguno de nosotros tenemos siquiera idea de cómo ocurrirá. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 3. En el versículo 10, al describir el día del juicio y lo que acontecerá con este mundo en el que vivimos, en donde el poder de Dios se habrá de manifestar, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Primera verdad que esta palabra del Señor nos enseña para una vida de esperanza es que Dios tiene todo el poder para hacer nuevas todas las cosas. Y todo este mundo en el cual nosotros vivimos con sus dolores, aflicciones, llanto y muerte terminará. Pero no se terminará por una nueva legislación, por una nueva economía, por un nuevo gobierno. Se terminará por el poder de Dios. Solo Dios tiene el poder de cambiar este mundo. Dios dice, y conociendo nuestra naturaleza humana, Dios dice a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hay una orden de Dios a Juan de que escriba. Y hay una razón por la que Dios exhorta a Juan a que escriba lo que escucha, también lo que ve. Es porque sus palabras deben ser registradas, deben ser recogidas, deben ser tenidas en cuenta, deben ser creídas. Porque hay una segunda enorme, profunda y terrible verdad espiritual para la vida del cristiano. Las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Las palabras de Dios deben ser
no solamente conocidas en el intelecto, deben ser creídas en el corazón, deben ser vividas todos los días de nuestra vida, aun cuando haya que enfrentar la muerte, aun cuando tenga que enfrentar el dolor, aun cuando tenga que enfrentar el clamor por distintas circunstancias de la vida. Las palabras que Dios dice deben ser creídas en el corazón del cristiano. Deben ser vividas. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice a Juan, escribe, porque lo que yo estoy diciendo, mis palabras son fieles y son verdaderas. Sí, Señor. Dios no es mentiroso. Como hombre, sino que sus palabras son fieles y son verdaderas. Él dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. El principio y el fin. Yo soy, dice Dios, el origen, la fuente, la causa de todo lo que existe. Y yo soy el fin. Todo lo que existe termina en mí también. El apóstol Pablo escribió en la carta a los romanos, por Él, para Él, y en Él son hechas todas las cosas. Todo es para Él, todo se origina en Él y todo terminará en Él. Esto significan estas palabras, yo soy el alfa y el omega, que repetimos y cantamos, yo soy el principio y el fin. No el principio de algo que sigue y al que siguen otras cosas y luego termina, sino el origen, la causa de todo lo que existe es Dios. Y el fin de todo lo que existe es Dios. Nuestra vida como cristianos se origina en Dios. Y nuestro fin como cristianos también serán los brazos de Dios. Esa es nuestra esperanza. Esta es la esperanza a la que Dios llamó a su iglesia en medio de un marco grande de sufrimiento y persecución que nosotros no vivimos. Diariamente tenemos otros problemas, otras dificultades, pero que también nos causan dolor, también traen lágrimas, también perdemos seres queridos, también enfrentaremos la muerte. Pero esta es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, a que un día nosotros vamos a experimentar la plenitud del poder de Dios. Hoy podemos ser sanados, restaurados, nacidos de nuevo, consolados, pero es solo una chispa de lo que será aquel día en la presencia misma de Dios. Y en la visión del apóstol Juan, hecho está. Las cosas serán así y no de otra manera. Será como Dios dice, no como ningún hombre pueda decir. Los cristianos tenemos esta esperanza y nadie podrá quitarnos. La esperanza de que un día vamos a experimentar la plenitud de la comunión con Dios. Yo anhelo verle cara a cara. Anhelo estar a sus pies. Y aún besárselos. Mientras estaba en Mozambique, viví de rodillas, en silencio, en oración. Yo no tengo palabras y jamás las tendré para agradecer a Dios por su perdón.
Yo no sé usted su experiencia con Dios, pero del perdón ninguno escapa. Pero yo viviría hasta el último día dándole gracias por su perdón. Y espero ver algún día para poder decirse. Quizás otros llegaron a Cristo con otra clase de problemas, dolores, sufrimientos. Quizás otros estén hoy aquí con su alma vacía. Dios promete también aquí para el que le busca llenar su corazón con su presencia. Dice la palabra de Dios allí. Que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere le dará todas estas cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Algunos son hijos de Dios, saben que son hijos de Dios. Otros tienen dudas, y otros saben que no lo son. Quizás esta mañana sea el tiempo ideal para los que ya saben, tienen conciencia plena de que son hijos de Dios, de decirle a Dios gracias. Porque a pesar de que vivo en este mundo de aflicción, donde hay dolor, muerte, aflicción y llanto, tengo promesas y tengo una esperanza que el mundo no tiene. Un día estaré a tu lado para siempre. Están nosotros, los que quizás tienen algún tipo de duda, esta mañana sea el momento de tomarse firmemente de la palabra de Dios y terminar de dudar. Y comenzar a vivir una vida con esperanza. Pero con una esperanza cierta, no como la del mundo. Sino con la esperanza de que la palabra de Dios es fiel y verdadera y lo que Él dice, Él lo cumplirá. Él hará nuevas todas las cosas. A los que no vemos, Mati, Dios no dará vista nueva. Amén. A los que tienen dolores, Dios los sanará completamente. Los que lloran por los seres queridos que han partido, ya no llorarán más. Los que tienen temor por la muerte propia o de los familiares, ya no habrá más muerte. Quizás están aquí esta mañana los que dicen, yo no soy hijo de Dios. Tiene en su corazón esta sed de un Dios que todavía no está presente pues en su vida, pues pídaselo. Ábrale su corazón con honestidad a Dios. Quiero tu vida en mi vida. Me arrepiento y te pido perdón. Abre mi corazón para que sea el estanque que se llene con el agua de la vida eterna llamada Jesucristo. Si hoy es este día para cada uno de todos los que estamos aquí, hagamos estas tres cosas. Tengamos esperanza en los que estamos seguros. Tome la esperanza en que todavía tiene duda. Y aférrese de la esperanza a la que Dios nos llama, aquel que nunca fue recibido como hijo. Porque nunca pidió a Dios tampoco que sea su Padre. Hagamos esto esta mañana. Sé que Dios ha hablado a más de uno aquí.
en distintas edades. Algunos necesitan recibir perdón esta mañana. Dios traerá su perdón. Forma parte de su palabra. Otros necesitan esta esperanza. Pues tómela. Forma parte de la palabra de Dios. Y Dios nos llama en esta mañana a tener esta esperanza. La de vivir un día la plenitud de la comunión con Dios. Aparte de la comunión que hoy mismo puede estar viviendo con Él. Esperanza vivir un día todo el poder de Dios. Aparte del poder que Dios mismo, hoy mismo, puede derramar sobre su vida. Tómela. Aférrese a Él. Su vida no será la misma. Te lo digo en el nombre de Jesús. Amén.